Muy buenas tardes, mi nombre es Javier Enrique Berrío Polanco, estudiante de la maestría de Gerencia en Sistemas de Información y Proyectos Tecnológicos. Es el trabajo individual para la guía número 1 de Arquitectura de Sistemas de Información, en donde nos proponen hacer una lectura y de paso pues responder a 4 preguntas que tenemos sugeridas justamente dentro de la guía. La primera de ellas habla de cuál es el aporte de los sistemas de información a la estrategia empresarial. En ella, de alguna manera, lo que digamos que quiero traer a recordación y de lo que, digamos, pude entender de la lectura es de lo que hemos aprendido también durante la maestría, hablando de esos objetivos estratégicos, de lo que la organización desea alcanzar justamente y que el uso de la planificación es parte, de alguna manera, de esas actividades que buscan poder resolver todas las situaciones necesarias para lograr los objetivos. Justamente los sistemas de información es una herramienta tecnológica de diversa naturaleza que puede aportar dentro de todas las actividades propuestas dentro de ese plan estratégico que se propone la organización. Entonces, sea diagnosticada de manera externa, interna, a través de la competitividad del medio en el cual pues, se encuentra cualquier organización. Lo más importante, y sin, digamos, tener en cuenta solo uno, sino cualquier modelo que podamos estar utilizando para hacer ese diagnóstico, lo importante es entender que para cada uno de los objetivos trazados y de los procesos de los cuales se compone, digamos, la empresa y la manera en que está organizada, es necesario poder entender que hay sistemas de información, tecnologías que nos permiten entonces lograr esos objetivos, aumentar la capacidad de alguna manera de respuesta, de desempeño de todos estos procesos que permiten entonces mejorar justamente los resultados. De ello podría mencionar, por ejemplo, que cuando hablamos de modelo de cadena de valor, ahí tenemos entonces justamente una imagen bastante clara de todos los procesos de alguna manera importantes y de apoyo, es decir, primarios y de apoyo que de alguna manera componen todo ese espectro de alguna manera general de lo que hacemos cuando realizamos alguna actividad o labor dentro de cualquier organización. Nosotros podemos justamente mirar cuáles de esas tecnologías nos permiten y nos ayudan digamos, a resolver problemas, a mejorar rendimiento, a entonces ver que justamente hay capacidades de la tecnología para automatizar, para mejorar la toma de decisiones, para poder justamente recabar información, analizarla y poder entonces justamente tener mejores decisiones. En cuanto a qué relación existe entre los procesos de la empresa y los sistemas de información, pues estaba mencionando justamente que la manera en que se sugiere o nos sugiere justamente los textos nos hablan de, así como evaluamos y diagnosticamos nuestra organización de manera interna o externa con fuerzas de Porter, con modelo entonces de cadena de valor o con modelo de justamente donde entendamos los costes de las transacciones cuando estamos en nuestro quehacer como organización. Ahí es donde justamente en cada una de la interpretación y definición de los procesos, ya sea primarios, de apoyo, ya sea aquellos que nos recogen justamente las fases en donde, por ejemplo, si hablamos de las transacciones, conocemos justamente de la fase de búsqueda, de la fase donde tenemos entonces todo lo que es el control o donde tenemos el tema de modelo de negociación de los contratos según la organización, pues entendemos también que hay sistemas de información que nos apoyan justamente a lograr esos objetivos en los procesos cuando de alguna manera los diseñamos y los planteamos. También, entonces, ¿cómo aportan los sistemas de información en la reducción o aumento de los costos de producción o prestación de servicios en una organización? Eh, Pudimos, digamos, leer dentro de los textos que
que fueron suministrados, en este caso en el de Maggiolini, ¿vale? O Fujini, donde ahí justamente nos mostraban lo que tiene que ver con el hecho de cómo las transacciones, que era algo que en realidad no, o sea, los costes de transacción que no, en realidad no conocía, y como nos explicaban ahí, que son cosas que de alguna manera siempre hemos hecho, pero que no se había de alguna manera planteado el hecho de esos costes, sino hasta que Coase entonces, él, digamos, empezó con esta idea de tener en cuenta esos costes de transacción que, además de los de producción, nos permiten tener un coste real de acerca de lo que hacemos, y cada vez que de alguna manera planteamos un producto nuevo o un servicio nuevo, tenemos que tener en cuenta siempre estos aspectos, porque justamente como estamos incluidos en, digamos, una realidad hoy que es cada vez más competitiva, que es de incertidumbre continua, las empresas y las organizaciones debemos tener entonces en cuenta que esta condición requiere de estar recabando constantemente información, donde hoy vemos Big Data, donde hoy vemos entonces Machine Learning y diferentes tipos de tecnologías que nos ayudan justamente a reducir la incertidumbre que se da, digamos, en estos ambientes donde las transacciones, el mercado, donde tenemos que entender muy bien de alguna manera nuestra situación y cómo cambia para poder tomar decisiones como gerentes que nos permitan entonces tener digamos, las mejores condiciones para competir. Eso también desde el ámbito como de alguna manera tecnológico, que es donde, por ejemplo, tal vez yo podría decir que entiendo mejor o es mi formación profesional, es poder entonces pensar en diseñar o poder implementar un sistema de información que realmente esté acorde a las necesidades de mi organización y que cumpla con esos objetivos, esa planificación, como anteriormente hablábamos, pues esa es su finalidad. No tiene otro fin de estar adquiriendo moda o tecnología, sino de estar pudiendo tener claros cuáles son mis necesidades para conseguir mis metas y objetivos, mi estrategia sea efectiva, exitosa, y que pues estas herramientas pues me permiten, digamos, tener esa capacidad, que mi empresa tenga como capacidad propia o interna definida el hecho de que las tecnologías de la información o los sistemas de información sean justamente uno de los puntos claves en el logro de los objetivos a través de la mejor toma de decisiones posible, por así decirlo. Dentro de la descripción del ejemplo, tal vez yo lo que podría, o lo que se me ocurre en este momento, estuve pensando, digamos, el ejemplo claro, es más bien en un uso personal, y es cuando ahorita ocurrida y terminada pandemia, pues el banco que personalmente yo manejo, que es el Banco Scotia Banco Patria, eh, pues vi cómo ellos tomaron una decisión, y es acabar con casi todas las sedes donde, pues físicas, donde pues atendían a nosotros los clientes. En un principio, pues de alguna manera, pues preocupa, había molestias, pues justamente pues porque no tenían como la infraestructura para soportar una decisión de estas, pero de alguna forma también vi cómo pues fue algo planeado, en el sentido en que vi como a través de una aplicación que hoy ya utilizo de manera natural, diaria, cotidiana, satisfizo mis necesidades como cliente, donde en realidad no he extrañado esa oficina física, donde entonces la aplicación puedo hacer yo todo tipo de transacciones sin ningún inconveniente, donde veo que entonces ellos han reducido costos en obviamente mantener toda una planta de personal. Entonces yo creo que, y pues digamos satisfecho a los clientes cumpliendo con su principal, de alguna manera, objetivo, y es eso, no es que podamos hacer transacciones en que pues no haga falta pues justamente oficinas para la atención del cliente, para poder de alguna manera cumplir con todas las transacciones. Es claro que fue una decisión correcta, acertada, que muy seguramente ha y dado resultados positivos en el ahorro de costos, pues, del lugar, del personal, de mucho tipo de procesos. Entonces, creo que ese es el ejemplo que yo quiero traer, y eso sería todo. Muchas gracias.